amigos y amigas de Factotum Records? Estamos en otro día más de entrevistas aquí en la tienda, en la Jardín Balbuena. Y hoy tenemos una entrevista muy especial, temprano. Y estoy muy contento de tener a una persona que admiro mucho desde hace muchos años. No tenía el placer de conocerlo, pero de alguna manera le dije cuando lo vi que ya siento que te conozco de tantos años, de tanta trayectoria y de tantas cosas brillantes que ha hecho el gran y único Mario Lafontaine. ¿Qué tal, Mario? Memo, encantado, un placer estar con un melómano alfa como somos nosotros, y además en una tienda que es una verdadera Disneylandia, que hay todo tipo de objetos, hay merchandising, hay discos de todos los géneros, y sobre todo celebrar con un hermano espiritual el amor por la música. Gracias, Mario. La verdad que sí, cuando llegó Mario y empezó a ver los discos, somos como unos niños en una juguetería, nos podríamos pasar horas, Mario, viendo discos. Pero cuéntame, Mario, a mí me gustaría ver, hace poco vi una foto de tu señor padre y estabas tú y Mateo, y estaba tu papá con un uniforme de béisbol, y sabes que también compartimos el béisbol, la pasión por el béisbol. Pero cuéntame esos primeros años, agarrar esa foto que es muy linda, que yo la vi en Facebook, pero cuéntanos un poquito de tu infancia, de tu familia y tus primeros pasos y de dónde te vino ese amor por la música y por las artes y por la cultura en general. Muy bien, pues bueno, mi padre, un melómano mayor, desde muy niño yo y él desde siempre coleccionaba discos, entonces era un amante de la música clásica y del tango. Hay una parte argentina en mi familia, entonces siempre fue un amante absoluto de Carlos Gardel. Y yo desde los 5 o 6 años, en vez de sonaja, ya traía un 45 mordiéndolo. Siempre estuvieron los discos cerca de mi vida. Y recuerdo sobre todo a los 4 o 5 años, las primeras fiestas de mis padres, con Ray Conniff, con Sergio Méndez, con Henry Mancini, con la música de Space Age Bachelor que se utilizaba en aquel entonces. Entonces siempre estuve cerca de la música y de las colecciones. Mi papá era coleccionista, yo heredé ese gusto para las colecciones, mi hermano Mateo también. Entonces poco a poco fuimos armando un imperio como en esta onda de todo lo que tenemos, y siempre he estado muy cerca del objeto. No me gusta, entiendo la era que vivimos, entiendo lo digital, pero no es lo mismo tener en tu teléfono o en tu computadora que tener el formato físico, y siempre votaré por el formato físico. Claro, como lo dice mi querido productor, al que le mandamos un saludo, Toño Cano, que está detrás de cámara. Por más que lo tengas ahí, nunca será tuyo. Lo estás rentando, lo estás comprando, nunca será tuyo. Oye, ¿recuerdas cuál fue el primer disco que compraste con tu lana, Mario? Claro, vivíamos en un penthouse en la Campestre Churubusco. Al bajar el edificio me mandaban al súper y había un Superama al lado. Entonces vendían discos en los Superamas y en los Aurreras. Y ahí el primer EP que compré fue el Crimson and Clover de Tommy James and the Shondells en el 68. Wow. Yo tenía 8 años. Y me cambió la vida. El primer álbum me regaló mi padre en algún cumpleaños, y era el Abbey Road de los Beatles en el 70, a los 10 años, mi primer álbum. Y después ya empecé a entrar en terrenos de convertirme en un devoto absoluto de Elton John, de David Bowie, pero a la par de que mis gustos que iban con lo británico, también me gustaba mucho el soul y el R&B. Entonces también fui de Marvin Gaye, de Stevie Wonder, de los Jackson, cuando todavía estaba Michael con ellos en los Jackson 5, de Diana Ross. Y siempre estuve un poco lejos del rock pesado, pero también había cabida para Alice Cooper, claro, o para Roxy Music, o para cosas que fueran más sofisticadas. Sin falsas modestias, siempre traté de ser muy refinado en mis gustos. Y eres como yo, siempre digo que nos gustaban los famosos crooners, ¿no? Sí. Grupos que tenían crooners como Brian Ferry, ¿no? Como Rod Stewart. Rod Stewart o Duran Duran, ¿no? Simon Le Bon, gente de ese tipo. Oye, cuéntanos, ¿cuándo empieza tu contacto con Televisa o empiezas a trabajar para Televisa? Es muy padre la anécdota. Yo estaba dando un show con María Bonita, que era un dúo synth dark cabaret que yo hacía con mi hermano. Estábamos tocando en el Foro Gandhi, que Gandhi, el de Miguel Ángel de Quevedo, era la primera sucursal, y tenían un forito arriba. Entonces estaba yo presentando en el 84, y llegó una amiga mía, actriz, Claudia Ramírez, que sigue vigente, y estaba saliendo con un señor mayor que ella, y llegó este señor y me dijo, hola, yo soy productor en Televisa, ¿puedo cambiar tu vida? Me dio su tarjeta, y pues yo era punk y ni romántico, y dije, ay, ¿qué me importa Televisa? ¿Qué me importa esto? Más bien eso lo hizo mi hermano Mateo. Yo sí guardé la tarjetita, y el señor era Luis de Llano Macedo. Entonces en el 86 comencé a trabajar como actor, que no lo soy, pero comencé en Cachú Cachú Rarrá. Y de ahí fui ligándome como director de arte. De hecho, me precio de ser el primer director de arte con crédito en Televisa. Y comencé en el 87 a trabajar en Televisa. Yo venía de agencias de publicidad, también soy licenciado en comunicación, entonces mis primeros pasos trabajando fueron en comunicación. De ahí pasé a Televisa y duré 28 años.
hasta un escándalo que si ponen YouTube, ahí se enteran qué escándalo es. ¿Es el famoso veto de Televisa? Exactamente, hice un comentario desafortunado sobre una ex primera dama, la última primera dama que hubo. Entonces de ahí vino, evidentemente pues tenía que venir la represalia porque yo fui el que abrió la cloaca del famoso prosticatálogo y de que Televisa era el burdel más grande de México. De alguna manera, ¿cómo lo ves ahora a la distancia, ahora que con esto de la inmediatez, de redes sociales y cómo lo ves a la distancia esa situación, Mario? Desafortunada, inmaduro de mi parte, porque hay que saber callarse la boca cuando es necesario. Me habían contratado para una conferencia que hablaba sobre la libertad de expresión, justo acaba de entrar Peña Nieto al poder, y llevaba el primer año, y fue cuando dijo que iba a intervenir Facebook porque lo atacaban. Fue el primer presidente al que le tocó el ataque mediático. Claro. Comenzaban los escándalos virales. Entonces, a partir de eso, me contratan en una conferencia para hablar de eso, me reciben con una botella de champaña, yo todavía en estos me drogaba. Entonces, pues drogado y con champaña, pues se me fue la boca y grabaron las cosas, y al día siguiente se subió y tuvo 15 millones de vistas. Wow. Oye, también fuera de micrófono platicaba de que yo en el 84 fui a un bar que existía en la zona rosa, el Bar 9, que era un bar abiertamente gay, pero los jueves era de bugas y de héteros. Y yo me acuerdo que ahí yo tenía 15 años y vi una banda que me voló la cabeza, porque vi dos tipos maquillados y haciendo un show completamente teatral y medio cabaret. Y era María Bonita, era Mario y Mateo, y ahí me voló la cabeza. Creo que después tocaba Sais esa misma noche, porque ellos también tocaban mucho. Más bien era Casino Shanghai, porque Sais nunca tocó en el Claro, Casino Shanghai, exactamente. Con Ulalume, ¿no? Exacto. Y de ahí, cuéntanos un poquito ese experimento musical y de dónde salió la idea. ¿Fue tuya, de Mateo? ¿Cómo estuvo ese rollo? Fue de los dos, fue el primer intento que hicimos. Bueno, yo antes de María Bonita tuve un grupo dadaísta bastante absurdo, se llama Pobre Clara, con el Tinlarín, que era un personaje de los pijamas a gogó. Entonces de ahí fue en el 80. Pijama también. Claro. Eso fue en el 82-3. Después de ahí hicimos María Bonita, que estaba completamente inspirado en Soft Cell y en Psychic TV. Nos gustaba lo muy oscuro, pero combinado con la esencia del High Energy, con algo de Divine. Yo me vestía muy parecido a Divine, nada más con un toque dark, y mi hermano siempre estuvo muy cerca del movimiento oscuro. Él era un fanático de Factory Records, de Cabaret Voltaire y de todos estos grupos de Kraftwerk, absolutamente. Claro. Entonces combinamos eso y ya surgió María Bonita, que fue el primer dúo abiertamente gay, y yo fui el primer drag en escena. Y no nos presentamos muchas veces, hicimos unos 20 conciertos a lo largo de 2 años, duramos nada más 2 años. Después él ya se encaminó hacia Década 2, que ya existía un poquito antes, y yo seguí como María Bonita presentándome, pero ya abiertamente en antros gays y con un público y un rollo mucho más metido en la diversidad sexual, cuando era absolutamente pionera en ese entonces, ¿no? Ajá. Oye, y ahí, ¿cuánto dura este proyecto musical, digamos, de María Bonita? Del 84 al 86. Luego hicimos un comeback en el famoso lugar de la Condesa, bueno, sí es la Condesa, el Imperial, en el 2014, y luego en el 2016 hicimos otro show en un festival gay en el Chopo, en el Museo del Chopo, y nada más, ahí se quedó. Oye, y bueno, ¿Televisa en qué año entras a Televisa? Formalmente como director de arte en el 87, como actor empiezo desde el 86. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue trabajar y hacer, bueno, desde luego, publicidad y portadas, de trabajar con Timbiriche, con Fobia, con Caifanes? Cuéntanos todo este rollo desde el punto de vista de portadas, publicitario y profesional. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar con el productor más importante y más grande de México en aquel entonces, Luis de Llano, que lo mismo manejaba grupos pops que grupos de rock. Acaba de surgir la camada de Rock en tu Idioma. Me contrataron en Ariola BMG para ese primer lanzamiento, exclusivamente para los Caifanes, y un poquito después hice Fobia. Entonces, a la par de hacer Caifanes y Fobia, de día yo hacía Timbiriche, luego me tocó Onda Vaselina, todavía no era 97, luego hicimos Garibaldi, que fue un trancazo muy grande, que ahí ya tiene que ver, ahí sí tuve mucho que ver, porque Timbiriche llegué con ellos ya adultos y ya en el disco 9, entonces ya era la salida de Timbiriche, pero Garibaldi sí me tocó desde el inicio, me tocó Cabá, me tocaron muchos grupos importantes de ese pop. Y lo interesante es que yo, querido Memo, lo que hacía era meterle el mismo tratamiento y la misma euforia y las mismas ganas a un grupo como Cabá
que lo hacía con Fobia o con Azul Violeta. Claro. Entonces, para mí, que siempre estuve metido en la parte gráfica, ojo, yo nunca me metí en la dirección artística musical. Yo me metía en lo visual, yo era director de imagen y de arte. Toda la dirección musical era de Luis de Llano y de las gentes de la disquera y de diferentes productores, productores muy importantes. Sí, porque por ahí se pensaba que tú también tenías que ver con ese rollo musical. Ojalá, porque no hubiéramos hecho muchas cosas que se hicieron. Hubieras quitado muchas cosas. Sin embargo, sí había un grupo que también era de Luis de Llano, Microchips, en donde sí tuve más que ver en el repertorio, junto con Marco Flavio Cruz, y de Microchips sale Jay de la Cueva, de 6 años, que ya era un niño genio, que tocaba todos los instrumentos. Y en Microchips compuse algunas canciones, también compuse cosas para Yuri, para Ricky Martin, para Sasha, para muchos, aunque realmente no es mi profesión la de compositor, pero logré hacer algunos temas. Oye, en esos años, ¿cómo se hacían las portadas de disco? Digo, porque ahora hacer una portada es totalmente diferente, otra técnica. ¿Cómo son las, por ejemplo, sabes cómo se hace ahorita una portada a diferencia de en tu época? Sí, claro, porque en ese entonces hablamos de la era no digital y yo tenía un estilo que se prestaba mucho al handmade, al hecho a mano. Entonces yo todas mis portadas, si ustedes se fijan en la portada de el Caifanes Volumen 1 o el Mundo Feliz de Fobia, el Globoscopio de Azul Violeta, el de Kenny de los cables del teléfono, eran con tijerita y con Prit y recortados, o sea, así y con el letracet encima o con mi caligrafía. La caligrafía fue parte importante del éxito que tuve como diseñador. También tenía mucho que ver con el movimiento que estaba pasando en ese entonces con Kate Haring o con Basquiat, ya que todo este rollo del graffiti me influyó mucho para hacer cosas como Caló, que también fue un gran trancazo, Caló, musicalmente. Ajá. Oye, y por ejemplo, ¿cómo ves tú en esos años la apertura de la radio? Digo, para ti la radio siempre ha sido importante, tú eres, pues podemos decir que también eres un pionero de la radio en el sentido de que siempre tus reflexiones, tus críticas, eras muy buscado para que fueras invitado en todos los programas de radio. Yo tuve oportunidad de trabajar en Rock 101, tú trabajaste desde luego en WFM, tantas estaciones. Desgraciadamente, a mi pesar lo digo, la radio ha muerto, ¿no? La radio no, en la actualidad pues no existe lo que fue en los 80s, es una radio más digital, más de internet. Pero, ¿qué te queda de nostalgia de esa radio ochentera, noventera, Mario? Bueno, yo tengo apenas 10 años, yo voy a cumplir 63 años en unos días. Entonces, de esos, tengo 10 años apenas dedicado a ser locutor de radio. Yo nunca estuve en radio, siempre estuve en televisión y en editorial. Pero el radio es mi medio favorito porque es increíble que el medio más antiguo sea el único que se conserva vigente. La televisión, como bien se ha perdido mucho, y pues hoy en día, la era de la ignorancia, la televisión está enfocada en los realities y en hacer famosa gente estúpida. Pero en aquel entonces, tanto el radio como la televisión se dedicaban al real talento, y tuve algunos maestros y guías, ya mencioné a Luis de Llano, pero también indiscutiblemente Jaime Almeida tuvo que ver en mi vida. Y fue alguien que 54, me inspiró, ¿no? Jaime Almeida. Sí, yo no trabajé ahí, pero sí tuve una cercanía con Jaime ya en sus últimos años de vida, y Jaime me posicionó y me dijo: tienes que quedarte con lo que estoy dejando yo, tienes que convertirte en un crítico importante y tienes que convertirte en la voz autorizada del movimiento que te guste. Le dije: sí, Jaime, pero a ti te gustan los Panchos y a ti te gusta Pedro Infante y a mí me gusta David Bowie y Prince. Me dijo: pues entonces clávate en eso, y eso es algo importante, la coherencia que puedes tener con lo que te gusta. Yo, a pesar de que trabajé con grupos tan pops como las Flans o como Yuri o como Timbiriche o como estas cosas, siempre tuve muy claras mis preferencias y mis gustos en la música, y siempre fui irruptor y siempre fui alguien escandaloso y alguien que era fiel a su causa. Entonces, aunque trabajara con un artista completamente de plástico o completamente de fórmula, o un artista ya grande, me refiero a que era un artista ya con mucha carrera como Yuri, trataba de meter siempre algo que fuera irruptor, volver a Yuri pelirroja. Es la güera, pues ahora la hacemos pelirroja para este disco. Me odió todo el mundo, pero sí no pasó desapercibido el disco por ese hecho. Entonces siempre hay que tratar de ser coherente en lo que haces. Yo no podía trabajar en una estación que hiciera reggaetón ni música urbana, no porque no esté de acuerdo con ella, es el signo de los tiempos y todo evoluciona, y sí hay cosas que me gustan de trap y sí hay música en la actualidad que me gusta, pero me sorprende que la gente de mi edad digan: es que qué horror el reggaetón y qué horror el corrido tumbado, toda esa apología a las drogas y al sexo, y el rap no, y el hip hop no, y la música disco no, y el rock and roll quiere decir meter y sacar. Camán, o sea, es tan viejo como la historia del mundo. Toda la historia de la música tiene que ver con el sexo y con las drogas. Sí, se repite. Oye, ¿te acuerdas de esas voces emblemáticas? Hace poco platicaba con un amigo.
¿Te acuerdas de Mario Vargas? Esa claro, voz? claro. ¿Te acuerdas claro. el de Jazz FM? No Roberto Hernández. Roberto Hernández, desde luego Martín Hernández, Alejandro González Iñárritu, Luis Gerardo Salas. Claro, ¿no? claro. Y hubo alguien que tenía una voz espantosa, y lo digo porque tenía una voz muy fea, pero hizo un programa que se llamaba Argonáutica, y era Jordi Soler. Sí. Y que ahora Jordi Soler, bueno, hasta embajador llegó a ser en Irlanda, y gran escritor y un personaje de culto. Y yo cuando lo veo y platicamos le digo, qué voz tan fea tenías, si sin embargo tenías una personalidad en esa voz que era de admirarse, ¿no? Definitivamente un grande, un gigante en todos los sentidos, yo lo respeto y lo admiro, pero también ha habido locutores que tienen una voz no agradable y que triunfan, como Layo Rubio, tampoco es una gran voz. Sin embargo, a mí alguien que me cambió el panorama de la música ya en este siglo fue Marta de Baile, porque Marta de Baile sí es única en su especie, irrepetible. Marta de Baile es la mujer más fashion y Marta de Baile es lo más cercano a una Oprah Winfrey o a una comunicadora que tenga este encanto y esta belleza y que también tenga un amor por la música mayor. Como que a veces pienso, Mario, en ese respecto con Marta, hablando de ella, que debió haber estado más en la televisión y no en la radio, por todo ese aura y ese fashion que tiene, ¿no? Tal vez, pero fíjate que lo interesante de ella es que haya sabido. Marta es un genio del marketing, tiene sus propias marcas, tiene su marca de ropa, tiene su marca de muebles, tiene su marca de lentes. Entonces Marta a mí me parece la mujer más respetable. Muchos la tachan de whitezican, muchos la tachan de que su rollo es muy elitista, pero ¿cómo va a ser elitista si todas las que siguen a Marta son señoras que la ven de manera aspiracional? Y W Radio, pues vamos, no es una estación tampoco hiper sofisticada, ¿no? Claro. Oye, Mario, hablando de televisión todavía, estas series como las de Luis Miguel o las series que están haciendo ahorita una, creo que de Paquita, la del barrio, ¿tú crees que al final del día esas series que están tan de moda, autobiográficas o biopic, le dan su valor al artista o lo redimen o es como un verdadero tributo? O es decir, por ejemplo, a Luis Miguel le ayudó esa serie que sacaron hace poco de Luis Miguel. El caso de Luis Miguel es muy enigmático porque es alguien que siempre ha sabido guardar las cosas que no ha querido decir y todo lo de Luis Miguel son secretos a voces, a nadie nos consta. Luis Miguel, lo que me gusta de él, tú a Luis Miguel? Lo vi cuando hacía Lo Siempre en Domingo y ahí llevaba yo a Garibaldi y estaba Luis Miguel, pero nunca tuve una cercanía ni con Luis Miguel ni con Juan Gabriel, dos de los más grandes. Pero lo respeto profundamente. En el caso de las bioseries, fíjate que yo pienso que valen la pena cuando el artista ya falleció, porque ahí sí se habla de la verdad. Mientras esté vivo el artista, se maneja los intereses, claro. Y en la de Lupita D'Alessio no se tocó el rollo lésbico, no se tocó el rollo de las drogas tan fuerte como era realmente. En el caso de la de Paquita, pues bueno, desconozco su vida, pero yo me imagino que sí era también curada en salud por ella misma. Porque todas las series, ya la de Jenny Rivera, pues ya fue con ella fallecida, entonces ahí ya se podía hablar de algo. Y me gusta, ahora que estuvo la nueva de Paco Stanley, pues ya es una versión deslactosada y de tendencia de como quiere, en este caso la empresa que la hace, que es Televisa, que se hable de lo de Paco Stanley, pero pues no se vale hacer la serie cuando no se puede defender el que estuvo en vida. Claro. Entonces no creas que me gustan mucho, no nada más hablo de las mexicanas, también hablo de las bioseries internacionales. Hablan de la nueva biopic de Michael Jackson, la de todo el tiempo se están haciendo, la de Prince, y creo que aquí pues todo puede cambiar según los intereses, claro. Según los intereses de quien esté detrás. Oye, hablando de rock ya más inglés y más ochentero, más, ¿tú crees que grupos que ahora llegan y me parece, por ejemplo, la famosa nostalgia del New Wave, que ahora los headliners de festivales de música son grupos ochenteros, noventeros? ¿Cómo ves que a veces algunos grupos desgraciadamente se tardaron? Digo, a mí me hubiera gustado ver a Roxy Music en México, ¿no? Tuvimos que viajar para verlos, ¿no? Ver a Duran Duran, ¿no? O ver, por ejemplo, Ultravox que hubieran venido, Spandau Ballet. Pero ¿cómo ves ahora que estos grupos estén de moda y a unos precios exorbitantes? Mi pregunta directa es, ¿qué te parece que un boleto cueste 10, 15 mil, 20 mil pesos para ver a Paul McCartney de 82 años? Alucinante, y la gente que dice que no tiene dinero, pues sí lo tienen para eso, y sí me parece absurdo pagar una cantidad tan grande, o los festivales en los cuales viene Iggy Pop con unas letritas y vienen los Killers con unas letras así, entonces son cosas que no entiendo, pero también, como dijo Bob Dylan, vengan padres y madres y no critiquen lo que no entienden porque los tiempos están cambiando. Entonces hoy en día importa más RBD,
y es más de culto RBD y es una banda histórica y no conocen la vida de Duran Duran, ni la de U2, ni la de cualquier cantidad de grupos. Entonces, pues eso habla simplemente de que estamos en una era en la cual la información, a pesar de que esté en un botón, ni siquiera porque esté en el botón la gente se entera. La gente tiene que darle la historia pelada, masticada y digerida y ya decir de ellos que les gusta o no. No me gustan estos festivales en que está en el mismo cartel Garbage y Jimena Sariñana y Belinda, y luego está Joaquín Sabina, pero también está arriba Joaquín Sabina Capaz de la Sierra o el Grupo Firme. Ya se hace para una chaviza, ¿no? Lo que hablábamos hace poco, ¿no? De cuando se comercializa todo y se hace para que es la ajonjolí de todos los modos, ya son todas las bandas, ¿no? Es que es una manera inteligente de las empresas, en este caso de la más grande, Ocesa, que pues sin duda es de todos mis respetos, pero tienen que llegar a la familia completa. 2 artistas que le gusten al niño, 2 artistas que le gusten al adolescente, 2 que le gusten al papá y 2 que le gusten al abuelito. Entonces va toda la familia y por eso pagan 25,000 pesos toda la familia por ir 3 días a un festival que yo en mis buenos tiempos iba y hasta ponía mi casita de camping. Hoy en día yo pagar 15,000 pesos por ir a sentarme a que me caiga pipí, popó de todos lados, a que sea un horror, que me vendan unos tragos de ese tamaño en 1,000 pesos. Sí, no. Oye, Mario, ¿qué concierto recuerdas de 80s, 90s que te marcaron para toda la vida? ¿Que hayas sido en México o en el extranjero? En México, el primer concierto al que fui a los 15 años fue Chicago, que fue el primer concierto que hubo. En el Auditorio Nacional. Exacto, en el 75, después de toda la satanización de Avándaro. Claro. Recuerdo mucho una vez que también fui aquí en México con Carlos Omonte, el gran fotógrafo, también responsable de muchas cosas del rock. Fuimos a ver a un paquete que incluía a James Brown, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, todos en el Auditorio Nacional y fue grandioso. E internacionalmente, evidentemente, David Bowie me cambió la vida y aquí me gustó, pero me gustó más cuando lo vi más joven. También me gané un concurso de una revista que se llama Cream, cuando era adolescente, sobre Elton John y se presentaba en el Central Park y gané el premio. Tenía 16 años, en mi casa no me dejaban ir, pero ya me dejaron ir finalmente. Y antes de llegar al concierto que era en el Central Park, iba yo caminando con mis plataformas para parecerme Elton John. Pasé por una coladera que no tenía tapadera, me caí, me quedé ahí hundido, en lo que fueron a sacarme todo, ya nunca fui, me regresé llorando a mi casa y aterrado y no quise nunca más viajar. Oye, también eres un gran amante del cine, te late el cine, bueno, y el cine mexicano. Háblame de la época de oro, ¿cuáles son tus películas favoritas de la época de oro del cine mexicano? Me gustan Los Caifanes mucho porque tengo un gran amor y una pasión desbordante por Julissa, que es una gran amiga y maestra de mi vida. Pero también me gusta el cine de Hermosillo de los 70s. Me gusta mucho el cine obscuro y el cine transgresor mexicano. Antes de llegar a la era de las ficheras, había un cine, precisamente el de Jaime Humberto Hermosillo, La Pasión según Berenice, o películas Doña Erlinda y su hijo, que eran muy fuertes porque eran temáticas gays en un momento en que no estaba bien visto, en que no era como hoy en día, que ya no es pan de todos los días. Me gusta esa etapa del cine, me gusta la etapa, evidentemente le rindo tributo absoluto a González Iñárritu, a Cuarón y a toda esa generación ya del cine más reciente. Y creo que el cine mexicano que más me gusta es justamente ese que era el de Tres mujeres en la hoguera, que eran 2 que eran lesbianas y que perseguían a una que era menor de edad, pero llegaba Rogelio Guerra a defenderla, pero Rogelio Guerra era un señor de 30 años y la niña tenía 15, cosas que ya no se podían hacer. Entonces precisamente a mí me gusta el cine que te perturba. Sí, ese kitsch ahí. Exacto, sí, claro. Exactamente. Allí en los 70s me acuerdo que cuando era presidente Luis Echeverría, se armó el primer concurso de cine experimental y el ganador fue un tipo que admiro mucho, se llama Rubén Gámez, que hizo La Fórmula Secreta. Sí. En la película el plot habla de la fórmula de la Coca-Cola. Sí. Y bueno, el segundo lugar fue Alberto Isaac y bueno, en este pueblo no hay ladrones. En fin, Sergio Ibáñez andaba por ahí también. Había muchos. Todavía no venía Hermosillo, ni Ripstein, ni Casals. Pero esos años fueron importantes en los 70s, ¿va? Sí, definitivamente. Del cine, digamos, independiente, intelectualón y más pensado, ¿no? Y las películas en donde las actrices casi siempre eran la misma, recurrían a la misma actriz. En todas las películas era Isela Vega. Isela Vega era la actriz más transgresora. O María Rojo, exactamente. Y siempre eran los mismos galanes. Era Jorge Rivero o era Hugo Stiglitz. Entonces era muy pequeño el circuito, pero fue muy grande la obra. Sí. Y evidentemente también me marcó mucho el cine de ficción de los años 60. Las películas del Santo y las películas de toda ciencia ficción, de estas cosas que ahora suenan a Daft Punk.
me divierte mucho porque es increíble ver la computadora que le salen chispitas y una palanca, entonces llega y todo se ve como de burbujas, y literal, tal cual burbujas, así era la dirección de arte de esas películas. Te voy a regalar en beta. ¿Todo tienes para escuchar beta? Sí, claro. Unas películas que yo hice que copié de mi tío Walt Rubinsky de cuando era luchador, y era como un homenaje a Walt Rubinsky, y eran como 3 o 4 películas en un video como de 6 horas, pero encantado. te van a gustar. Aplaudido sea don Walt Rubinsky, un gigante. Muy locochón. Oye, la verdad que eres un libro abierto, mi querido Mario. Muchas gracias. Entrevistarte, podríamos hablar también, por ejemplo, ese capítulo con Horacio Villalobos en Farándula 40. Cuéntanos rápidamente, qué padre programa. Bueno, trabajé con Horacio 24 años, colaboré con él desde Telehit hasta ADN 40. La pandemia nos separó y ahí ya tomé un rumbo, me asocié con Arturo López Gavito. Y no es nada contra Horacio, pero yo decidí que ya nunca más iba a recurrir al escarnio. A mí no me gusta estar hablando de si Luis Miguel y si se acostó con no sé quién y si así la tiene quién sabe quién y que se operó no sé qué. A mí eso no me importa, creo que la vida privada se queda en la puerta de la persona. Entonces dejé de hacer este chisme del espectáculo y me clavé en lo que más amo, que es la música. Entonces solamente me dedico a la crítica musical. Y felizmente hace 5 años estoy en Mix FM y ahí es donde más contento he estado, porque a pesar de que podrían decir que hay una limitante que es 80s, 90s y más, tenemos libertad para poder poner diferente música, y creo que con cubrir 5 décadas de la música es más que suficiente para poder poner todo. De hecho, esa pregunta te iba a hacer para terminar. Háblanos de tu proyecto en el cual ahorita estás con Arturo López Gavito, una persona que también admiramos, un profesional en todos los sentidos, y me gusta porque estás reviviendo a la radio, estás haciendo que la radio otra vez tenga sentido. Acá mi productor es un fan de tu programa, todas las tardes te escucha. Muchas gracias. Háblanos un poquito de ese proyecto. Bueno, pues nació en la pandemia. Sucede que se lo debemos a Marta de Baile. Marta de Baile nos junta a Arturo y a mí, que Arturo lo conocía desde muy joven porque Arturo fue parte del crew de W. Entonces nos junta para hacer un especial de Michael Jackson, Marta, Arturo y yo. Y ahí Arturo y yo nos volteamos y dijimos, ¿por qué no nos conocemos? Porque claro, yo sabía quién era Arturo, Arturo sabía quién era yo, pero hasta ese entonces, esto fue en el 2019. ¿Lo conocía? Bueno, físicamente no. Sabía quién era y sabía todo el trabajo que hizo con Moenia, con Molotov, su trabajo en disqueras, en Disney y todo esto. Pero realmente ahí comenzó nuestra hermandad, la cual ya va para 5 años. Me cambió la vida por completo porque también con Arturo he aprendido, a pesar de que Arturo sea tan popular, es un caballero muy discreto y sabe mantenerse en perfil bajo, y eso es el motor de mi vida hoy en día. Vivir en perfil bajo cuando vienes de escándalos y vienes de una comunidad muy grande. La vida no se hace a través de seguidores ni de likes, eso es lo de menos. Entonces yo ahorita créeme que vivo muy tranquilo, y esto que hago con Arturo de Old School es un programa que amamos profundamente porque podemos hacer absolutamente críticas despiadadas de lo propio que estamos tocando. Acabamos de hacer un especial de los Beatles, el cual, increíble, pero en la historia de México nadie hablaba de la verdad de los Beatles. Nadie dijo que John Lennon, los discos estaban horriblemente grabados, y nadie dijo que Ringo Starr era un borracho con suerte, y nadie dijo que McCartney era un viejo figuroso de ya, siéntese señor. Entonces creo que es importante también hablar con la verdad y decir lo que sientes, más allá de salir diciendo, y aquí tenemos el último sencillo de Luis Miguel, el más grande de México. Más grande para algunas cosas, horror para otras. Claro. Que de hecho eso es lo padre ahora de la radio, que se pueden hacer tipo podcast al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Ese ping pong y esa parte, cuando estás con la persona correcta, ¿no? Es un deleite. Exactamente, soy el más afortunado y agradezco al universo que mi vida se haya cruzado con la de Arturo López Gavito. Esta sociedad va para muchos años más, y yo pienso trabajar hasta el último día de mi vida, entonces queda mucho todavía. Y para terminar, mi querido Mario, tengo ahí unas preguntas medio incómodas, que espero que no sean tan incómodas, pero háblanos has entrevistado a muchas figuras a nivel internacional, nacional. Cuéntanos de las personas que dices, híjole, este era un hígado, este no lo volvería a entrevistar, esta persona de plano, por ahí hace rato me mencionabas 2, pero me gustaría que contaras esa anécdota. Fito Páez se me cayó del pedestal porque yo amaba su música, sobre todo en los 90, muy difícil platicar con él. Morrissey, inmamable, o sea, en aquel festival en el cual no te revisó los bolsillos a ver si traías carne. No, pero esto fue en el Vive Latino y no podías fumar y no se podía vender carne y no se podía ver una serie de cosas mientras él estuviera, y me parece un exceso absoluto. Y eso que yo admiro su obra, me gusta mucho el trabajo de él. Desde luego, ¿no? Los Smiths, y me gusta mucho él como en solitario, pero no, yo trato de separar la vida personal del artista, pero en este caso fue imposible. En el caso de Fito y de Morrissey.
Y bueno, también ha habido otras que sí me han parecido gloriosas. Disfruté muchísimo con Elvis Costello, casi hice llorar a Elvis Costello. Deborah Harry la entrevisté hace un año y también fue increíble. Oye, era como esa una señora amiga toda la está vida. llena de clase, impecable. Tiene más de 70 años y está grandiosa. Y aparte sencillísima. Entrevisté a Mick Jur de Ultravox, a Gary Newman, a John Fox también. Claro. A John Fox, lo adoro a John Fox. Y también he trabajado con algunos que son difíciles, como Brandon Flowers. No fue muy afortunada la entrevista porque era el primer año que yo comenzaba a hacer radio y era el primer disco de ellos, el de éxito, el Mr. Brightside. Entonces también fue difícil. Pero bueno, consejo para los que quieren dedicar a esto: el artista no es ni será tu amigo. El artista te usa como tú lo usas a él. Entonces no andemos con máscaras de que mi amigo, el famoso, y soy amigo de Rod Stewart. No es tu amigo. Se hace una entrevista, pero como dice ahí Oscar Wilde, nunca olviden esas palabras, ¿no? De amo al artista, pero odias a la persona. Nunca quieras conocer a veces a tu ídolo, ¿no? Porque te vas a... Y dicho por Oscar Wilde, que era bastante difícil. Pues bueno, es que... Él lo decía por eso, porque le chocaba que se acercara la gente a él y que le hiciera preguntas y todo. Genio y figura hasta la sepultura. Hay personas muy difíciles para entrevistar, que yo soy gran amigo de ellos, y ahí sí puedo decir que he llevado una amistad, como Javier Corcovado, el Duque del Ruido, que es el underground más famoso de España. Con él sí he tenido una comunicación muy profunda y lo agradezco profundamente. Oye, pues mi querido Mario, gracias por venir aquí a la Jardín Balbuena, Factotum Records. ¿Qué te pareció la tienda? Encantadora, podía estarme aquí 2 días completos y el trato fantástico, y una tienda que además respeta todos los conocimientos que tiene Memo y toda esa cultura que tiene, porque esta música es entregada en las manos de quien pueda comprarla y quien pueda darle el uso debido a estos discos que tienen una historia que es parte de su vida y de la de su familia. Claro que sí, el eslogan de la tienda siempre ha sido, cuando lo pensé, yo creo que no lo pensé 2 veces, Mario, cuando dije vengan a Factotum Records por el soundtrack de tu vida, y se me quedó, y toda la gente cuando me ve en la calle dice, voy a ir a Factotum por el soundtrack de mi vida, ¿no? Lo hacen como una alegoría y la verdad que es muy cierto, porque cada disco, cada pieza, por ejemplo de Under a Blurry Sky, es un disco que cambió mi vida, porque para un chavito de 16 años, ver a U2 en Red Rocks, Colorado, en Denver, en un concierto donde estaba llueve y había tormentas y casi no se hace, y ahí es donde Paul McGuinness les dice, venga, vamos, y este disco cambió el devenir de la banda, sobre todo en Estados Unidos, el Under a Blurry Sky de U2. Entonces cada disco de estos tiene una historia, hay que descubrirla y hay que compartirla, y hay que hacerla, no hay que gentrificar tanto a veces los discos, hay que hacerlos más al alcance de la gente. Claro. Y que toda la gente, también del oriente de la ciudad, que viene aquí gente, Mario, de repente viene de Catepón, de lugares lejísimos, y me da mucho gusto, ¿sabes? Que hagan el esfuerzo en pagar un Uber o en venir en metro y venir 1 hora y media hasta la tienda, y eso, la verdad, mis respetos para ellos y los trato como en casa. Mis respetos para ti, que haces una labor grandísima. Los precios son increíbles, están a todos los alcances y hay de todo, absolutamente de todo. Pues mi querido Mario, ha sido un placer. Un placer. Eres un libro abierto y me quedo desde luego la figura de Mario Lafontaine, pero tu aura como persona eres genial. Muchas gracias. Tú también, Memo. Muchas gracias. Pues amigos, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo estás en todas las redes? Bueno, acabo de dejar después de muchos años a Twitter, a X. Ok. Pero todavía ahí. ¿Y cuál fue la razón? ¿Podemos saber por qué la dejaste? El hate. Digo, también es una cuestión de madurar, que no te caigas en eso, pero la violencia que hay ahí no la puedo permitir. Okay. Estoy en Instagram, que el Instagram es visual, finalmente yo soy un artista visual. Estoy como @LaFontaineTouch en Instagram. Todavía conservo Facebook, ya no lo uso tanto, pero realmente es en Instagram. Ahí estoy haciendo el intento a Threads, a ver si me cautiva, pero pues bueno, ahí vamos con poquitos seguidores. Pero creo que en Instagram es la onda, y también a través de las redes de Mix. ¿TikTok no tienes? No, ya no va con mi edad, ya. Ok. No soy Erika Buenfil. Pero chequen su Instagram, porque tiene unos contenidos muy padres, algo muy visual, como dice Mario, unas fotos increíbles, porque sigue siendo Mario, y será un genio de la publicidad. Muchas gracias. Me gustó lo que dijo, que antes las portadas se hacían a mano y la caligrafía. Yo creo que eres de las personas que sigues escribiendo hermosamente una caligrafía exquisita. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Pues ahí lo tienen ustedes, Mario Lafontaine, el hombre, el artista, el genio. Aquí lo tenemos, un tipazo. Vengan a Factotum Records, recuerden, sigan apoyando el rock independiente. Recuerden que aquí cada sábado hay toquines con bandas independientes, apoyamos al rock emergente. Y vengan a Factotum Records por el soundtrack de su vida. Chao. Chao.